¿Qué sabían sobre la invencibilidad de los vikingos? La historia oculta hechos que hielan la sangre. Imaginen una fuerza que obligó a los legendarios guerreros del norte a pasar de cazadores a presas indefensas. ¿Quiénes eran estas personas que se atrevieron no solo a resistir, sino a masacrar a los piratas más temidos de Europa? En este texto revelaremos uno de los capítulos más brutales y silenciados de la Edad Media. Descubrirán cómo los salvajes del bosque de ayer, a quienes preparaban para ser esclavos, pusieron de rodillas a Suecia, quemaron su capital religiosa y robaron su santuario principal. Contaremos cómo los caballeros de élite de la Orden Teutónica, cubiertos del mejor acero, se ahogaban en el barro de los pantanos, golpeados por simples garrotes, y por qué el Papa fue engañado por el rey más astuto de la historia. ¿Cómo lograron unas tribus condenadas al exterminio construir un imperio de mar a mar sobre las ruinas de sus enemigos? ¿Qué precio terrible pagaron por su libertad y por qué para vencer al dragón tuvieron que convertirse ellos mismos en monstruos? Presten atención hasta el final. Esta verdad cambiará su idea sobre quién era realmente el dueño de Europa. Bienvenidos a la historia de la furia. El aire salado ya no huele a libertad. Huele a brea quemada, carne chamuscada y un terror animal absoluto. Imaginen que están de pie en la cubierta de un legendario dracar. Ese mismo dragón, cuya silueta durante siglos hizo que los monjes en Gran Bretaña y Francia se orinaran en sus hábitos de miedo. Ustedes son vikingos. Son la cima de la cadena alimenticia. Están acostumbrados a que el mundo sea su supermercado personal, donde los productos se pagan con acero y el cambio se cobra con esclavos. Pero hoy algo salió mal. El agua alrededor no hierve por la tormenta, sino por los cuerpos que caen. Sus hermanos, envueltos en pesadas cotas de malla, se hunden soltando burbujas de sangre, sin siquiera haber tenido tiempo de levantar el hacha. Porque el cazador se ha convertido repentinamente en presa. Bienvenidos a finales del siglo XII, al momento en que el Báltico dejó de ser un lago escandinavo y se convirtió en una fosa común para aquellos que se creían invencibles. Estamos acostumbrados a la imagen brillante de la historia. Severos norteños gobiernan los mares, y en algún lugar, en la costa este, en la espesura del bosque, se sientan unos salvajes asustados esperando su turno para convertirse en mercancía en los mercados de esclavos. Olvídenlo, es mentira. Hacia finales de la década de 1180, la situación se invirtió por completo. Aquellos a quienes los suecos y daneses solían considerar ganado parlante, estonios, curonios o celianos, no solo mostraron los dientes, Aprendieron las lecciones de sus torturadores. perfeccionaron sus métodos y ahora venían a cobrar las deudas. Y los intereses de esas deudas eran monstruosos. Miren esta escena no como espectadores de una película de acción, sino como investigadores en la escena del crimen. ¿Qué vemos? La flota sueca, orgullo de la corona, convertida en un montón de escombros a la deriva. No es un duelo justo en mar abierto, es una ejecución. Las tribus bálticas no construyeron barcos gigantes para medir la longitud de la quilla con los vikingos. Actuaron de manera más inteligente y ruin. Sus embarcaciones eran depredadores ágiles y de bajo calado, perfectamente adaptados para aguas poco profundas y arrecifes. Atacaron en manada, cortando las rutas de escape, lanzando ollas con mezcla combustible a las cubiertas y cubriendo a los escandinavos con una lluvia de flechas. Los cronistas de la época se quejan en las páginas de los anales, incapaces de creer lo que sucedía. Se les puede entender. Fue una disonancia cognitiva que rompía la psique. Como si hoy un rebaño de ovejas acorralara y despedazara organizadamente a una manada de lobos. Los escandinavos vivieron durante siglos en el paradigma de su impunidad. Creían que el mar les pertenecía por derecho de nacimiento, otorgado por Odín. Ese exceso de confianza fue su sentencia. Pasaron por alto el momento en que los bárbaros del bosque dominaron la navegación, copiaron el velamen y, lo más aterrador, se dieron cuenta de su propia fuerza. La atmósfera de este combate no está impregnada del heroísmo de las sagas, sino de un pánico pegajoso. Los vikingos, los mejores espadachines de Europa, resultaron inútiles. ¿De qué sirve tu maestría con la espada si tu dracar ya está ardiendo y el enemigo no entra en combate cuerpo a cuerpo, acribillándote desde una distancia segura? Fue una revolución tecnológica y táctica. Los curonios y oselianos
trajeron la guerra total al Báltico. No tomaban prisioneros para pedir rescate, como era costumbre en las guerras nobles de Occidente. Simplemente limpiaban el espacio. Escuchen cómo suena esta derrota. El crujido de los mástiles rompiéndose, el siseo del fuego devorando la madera embreada, y los gritos de personas que por primera vez en su vida se enfrentaron a alguien más cruel que ellos mismos. El agua del mar Báltico ese día recibió a cientos de los mejores guerreros de Suecia. Su pesado equipo, que durante siglos sirvió de protección, ahora se convirtió en un ancla que los arrastraba al fondo. Los oselianos, habitantes de la isla de Saaremaa, y los curonios, los vikingos bálticos, como los llamarían más tarde con temor y respeto, actuaron con la fría eficiencia de los carniceros. Este evento fue un punto de no retorno. El mito de la invencibilidad de los escandinavos no solo se resquebrajó, sino que se hizo añicos y fue pisoteado en una cubierta ensangrentada. Para las tribus bálticas fue una iniciación. Probaron la sangre de su principal enemigo y entendieron que no se diferenciaba de ninguna otra. Es igual de roja y se derrama igual de fácil. El miedo que durante siglos paralizó la costa desde la desembocadura del Vístula hasta el Golfo de Finlandia desapareció. En su lugar llegó la furia. La furia de personas a las que acorralaron durante demasiado tiempo. ¿Creen que fue solo una emboscada afortunada? ¿Una casualidad? No, fue un sistema. Mientras los reyes suecos festejaban en sus salones discutiendo incursiones en Gran Bretaña, bajo sus narices creció una nueva fuerza. Una fuerza que no reconocía la cruz, despreciaba a los dioses escandinavos y creía solo en el acero y el fuego. El efecto psicológico de esta derrota fue comparable a la caída de Roma para el mundo antiguo. Suecia, acostumbrada a ser el depredador, sintió de repente el aliento frío de la muerte en su nuca. Pero lo peor para los escandinavos aún estaba por llegar. Los supervivientes de esta masacre regresaron a casa no como héroes, sino como mensajeros del apocalipsis. Sus historias sobre demonios del este, que no conocían el miedo ni la piedad, sembraron semillas de paranoia en la mente de la élite sueca. La corte real estaba en shock. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer cuando tu despensa de esclavos de repente comienza a quemar tus propias aldeas? La respuesta parecía obvia para un monarca medieval. Se necesita una expedición punitiva. Se necesita una demostración de fuerza. Hay que ahogar esta rebelión en sangre para que otros no se atrevan. El imperio, habiendo recibido una bofetada, comenzó a preparar el contraataque, sin sospechar en su furia ciega que se estaba metiendo en una trampa aún más terrible. El rey sueco, escuchando los informes sobre los barcos quemados, ya veía en sus sueños cómo su ejército desembarcaba en la costa este y entregaba al fuego los asentamientos de los salvajes. Pensaba que sería un paseo fácil, una incursión de castigo, una caza de bestias insolentes. Aún no sabía que la presa había estudiado hacía tiempo los hábitos del cazador y le había preparado un recibimiento que haría estremecer al mismísimo infierno. El viento llenaba las velas de la flota real, llevándola hacia el este, al encuentro de la perdición, y en los oscuros bosques de Curlandia ya afilaban los cuchillos esperando a los invitados. El rey Canuto estaba seguro de la victoria, pero el bosque, antiguo y sombrío, sabe guardar sus secretos hasta el último momento. La flota sueca se estrelló contra la arena de la costa de Curlandia, con la seguridad de un rinoceronte que no ve nada más que su objetivo. El rey Canuto estaba en la proa del buque insignia, respirando el aire húmedo de la tierra ajena. En su cabeza ya sonaban himnos de victoria. No trajo aquí solo un destacamento de saqueadores, sino un verdadero ejército, cubierto de hierro e ira justa. El plan era simple como un golpe de martillo. Desembarcar, encontrar al enemigo, forzar una batalla general, aplastarlo con su masa y devolver todo a la normalidad. Los escandinavos estaban sedientos de sangre. Querían ver el miedo en los ojos de aquellos que se atrevieron a quemar sus barcos. Pero en lugar de hordas de bárbaros rugientes, los recibió el silencio. Imaginen ese momento. Miles de hombres armados hasta los dientes se lanzan a la orilla. Golpean sus escudos con las espadas, gritan maldiciones, desafían a los jefes locales a duelo. Pero como respuesta, solo el grito de una gaviota y el ruido del oleaje. La playa está vacía. Las aldeas, que deberían estar llenas de esclavos y botín, están desiertas.
Fue como un golpe al vacío con el que uno se puede dislocar el hombro. Los comandantes suecos se miraban entre sí. ¿Dónde está el enemigo? ¿Huyó? ¿Se asustó del poder de la corona? La arrogancia les jugó una mala pasada. Decidieron que los bálticos habían huido a sus madrigueras aterrorizados. ¡Cobardes!, se reían los caballeros, ajustándose los tajalíes. No entendían una cosa. El vacío frente a ellos no era un signo de debilidad, era la boca de la trampa. El rey dio la orden de adentrarse en el continente, y aquí comenzó la verdadera guerra. Una guerra para la cual los vikingos, acostumbrados a los choques abiertos, escudo contra escudo, o a incursiones rápidas, no estaban en absoluto preparados. El bosque en Curlandia no es un parque para pasear, es una pared verde densa y asfixiante, donde la luz del sol muere antes de llegar al suelo. Los árboles están tan juntos que la caballería se convierte en un estorbo. Las raíces, ocultas bajo el musgo, rompen las patas de los caballos. Los pantanos, cubiertos de lenteja de agua, esperan a cualquiera que tropiece en el sendero. La columna sueca, extendida por millas, parecía una serpiente brillante arrastrándose lentamente hacia el estómago de un depredador gigante. Los primeros días pasaron en una tensión nerviosa. Los suecos encontraban asentamientos, pero solo hallaban cenizas. Los curonios aplicaron la táctica de tierra quemada. Ni grano, ni ganado, ni agua limpia. Los pozos estaban envenenados con cadáveres de animales. Los graneros quemados hasta los cimientos. El ejército real, que esperaba alimentarse del saqueo, comenzó a pasar hambre. El estómago de un soldado es el cronómetro de cualquier campaña militar, y ese cronómetro comenzó la cuenta regresiva. Pero el hambre era solo la mitad del problema. El principal enemigo se convirtió en el bosque mismo. ¿Alguna vez han sentido una mirada cuando no hay nadie cerca? Esa sensación de miedo pegajoso arrastrándose por la espalda. Así se sentían los veteranos suecos. El bosque los miraba con miles de ojos. La muerte llegaba sin previo aviso. Un silbido y una flecha con plumas negras atraviesa la garganta del último hombre de la fila. Sin sonido de cuerda de arco, sin grito de guerra. Simplemente un hombre cae de cara al barro y el bosque permanece inmóvil. Los exploradores enviados a revisar los flancos no regresaban. No los encontraban muertos, simplemente desaparecían. Se disolvían en la niebla como si los hubieran borrado de la realidad. La presión psicológica aumentaba a cada hora. Por la noche el campamento de los suecos se convertía en una morada de pesadillas. Los centinelas juraban haber visto sombras deslizándose entre los árboles. Alguien oyó crujir una rama justo al lado de su oído. Los soldados dormían abrazados a sus espadas, sobresaltándose con cada crujido. Y por la mañana encontraban a sus camaradas con las gargantas cortadas justo al lado de las hogueras. Nadie había escuchado nada. Los curonios y semgalianos se movían en su bosque silenciosamente, como fantasmas. Conocían cada sendero, cada barranco. Se convirtieron en parte del paisaje, se fusionaron con él para matar. Era una guerra de nervios. El rey Canuto estaba furioso, exigía batalla. Quería ver al enemigo, quería cortar su carne, romper sus huesos. Pero no se puede matar a la niebla, no se puede desafiar a duelo a un pantano. El gran ejército sueco, capaz de aplastar a cualquier oponente en campo abierto, resultó impotente contra un enemigo que se negaba a jugar según las reglas del honor caballeresco. «Salgan y peleen, perros cobardes», rugía el rey hacia la espesura, y como respuesta llegaba una flecha atravesando el hombro de su portaestandarte. Fue una humillación, una trituración lenta y metódica de la moral. Después de 2 semanas de vagar sin rumbo por los bosques, el ejército comenzó a descomponerse desde adentro. La disciplina se derrumbó. Comenzó la deserción, pero no había a dónde huir. El bosque devoraba a los solitarios aún más rápido. Las enfermedades, causadas por el agua podrida y la humedad, diezmaban las filas mejor que cualquier espada. Aquellos que ayer se reían de los salvajes, ahora rezaban a sus dioses para simplemente salir vivos de ese infierno verde. La grandeza fue reemplazada por un miedo animal. Los soldados comenzaron a susurrar que no luchaban contra humanos, sino contra espíritus del bosque a los que era imposible matar con acero. El rey, destrozado y humillado, se vio obligado a dar la orden de retirada.
Y ese camino de regreso hacia los barcos salvadores se convirtió en el acto final de la tragedia. Tan pronto como los suecos dieron la espalda, los fantasmas se materializaron. Los bálticos atacaron la columna en retirada desde todos los lados. Golpeaban la cola, aislaban a los rezagados, empujaban a los heridos al lodazal. No fue una batalla, fue una cacería de acorralamiento. Los orgullosos guerreros del norte corrían hacia el mar, abandonando lo saqueado, abandonando las armas, abandonando a los camaradas heridos. Corrían perdiendo su apariencia humana, impulsados solo por un instinto: sobrevivir. Cuando los miserables restos de la expedición punitiva subieron a los barcos y zarparon de la costa maldita, pensaron que todo había terminado. Habían sobrevivido. Regresarían a casa, lamerían sus heridas e intentarían olvidar esta vergüenza como un mal sueño. En sus ojos se leía alivio. El mar es su elemento, aquí están a salvo. El bosque quedó atrás. Pero se equivocaban. Se equivocaban fatalmente. Mientras la flota sueca se pudría en intentos inútiles de conquistar el bosque, y el rey Canuto perdía autoridad a los ojos de la nobleza, en la costa este ya había madurado un nuevo plan. Los jefes bálticos, parados en las dunas y siguiendo con la mirada las velas que se alejaban, no celebraban la victoria. Miraban más allá. La defensa había terminado. La lección fue aprendida. Mientras la serpiente tenga cabeza, morderá. No basta con echar al enemigo de tu tierra. Hay que ir a su casa y mostrarle lo que es el verdadero terror. La mirada de los vencedores se deslizaba por las olas plomizas hacia el oeste, hacia donde, más allá del horizonte, yacía el corazón del poderío sueco. Una ciudad llena de oro, templos y necios arrogantes que se creían invulnerables. Sigtuna, la perla del lago Mälaren, centro político y religioso de Suecia. Pensaban que el complicado canal de navegación y la lejanía del mar los protegerían. Pensaban que las puertas de bronce de sus catedrales eran inquebrantables, como la fe misma. Pero en la niebla del Báltico ya se alzaban las velas de la flota de la venganza. Y esta vez, en los Drakars, no navegaban vikingos. Imaginen que viven en una caja fuerte. Su casa no es solo una fortaleza. Es el corazón del imperio, escondido muy adentro, tras cientos de millas de escollos, estrechos y torres de vigilancia. Están seguros de que la guerra es algo que sucede en algún lugar lejano, en costas bárbaras, donde sus valientes soldados llevan la luz de la civilización a los salvajes. Se despiertan por la mañana, escuchan el repique de las campanas de la iglesia, huelen el pan fresco y piensan que su vida es intocable. Así se sentían los habitantes de Sigtuna en el verano de 1187. No sabían que les quedaban pocas horas de vida. Sigtuna no era solo una ciudad, era el centro nervioso de Suecia, su capital religiosa, el lugar donde se guardaban las principales reliquias y el tesoro. Llegar aquí era imposible para el enemigo, según la propaganda oficial. Para entrar en el lago Mälaren, había que pasar por un laberinto de islas, cada una de las cuales debería convertirse en una tumba para el invasor. Pero aquella mañana de verano, el horizonte se oscureció no por nubes de tormenta, se oscureció por las velas. Carelios y estonios, esos mismos fantasmas del bosque a los que los suecos despreciaban, hicieron lo imposible. Condujeron su flota a través del intrincado archipiélago sin ser vistos, como lobos que se deslizan en el redil mientras el pastor duerme. No fue un saqueo, fue una operación punitiva. Un golpe quirúrgicamente preciso en el corazón mismo del orgullo nacional. Cuando los primeros barcos chocaron contra los muelles, la ciudad aún dormía el sueño letárgico de la seguridad. Y luego comenzó el infierno. Los bárbaros no perdieron tiempo en negociaciones o asedio. Irrumpieron en las calles como un solo torrente, barriendo a la débil guardia. Las guarniciones locales, acostumbradas a perseguir borrachos en las tabernas, se enfrentaron a asesinos profesionales que pasaron la selección natural en pantanos y bosques. Miren esta escena. Los adoquines de piedra, que los suecos pulieron durante generaciones, se volvieron instantáneamente resbaladizos por la sangre. Sigtuna ardía. Pero no era solo un incendio donde crujen chozas de madera. Ardía la historia. Los paganos del este no vinieron por grano ni por telas.
vinieron a matar dioses. El objetivo principal fue la catedral, símbolo del dominio cristiano. Adentro, junto al altar, con sus ropas bordadas en oro, estaba el arzobispo de Uppsala, Johannes. Apretaban el crucifijo, creyendo que la santidad del lugar detendría a los bárbaros. ¡Qué ingenuidad! Para los atacantes, él no era el vicario de Dios, sino el líder de la manada enemiga, el sacerdote de un culto ajeno que bendecía las cruzadas hacia sus tierras. La muerte del arzobispo no fue por una flecha perdida, fue una ejecución. Lo mataron a hachazos justo en el altar, mezclando el agua bendita con sangre arterial. En ese momento, la nación sueca recibió un golpe en el estómago del que no pudo recuperarse en décadas. Imaginen el shock. El vicario de Cristo asesinado por paganos en el lugar más sagrado del país. Fue una señal para todo el mundo cristiano. Su Dios aquí es impotente. Su magia no funciona. Hemos entrado en su casa, matado a sus sacerdotes y quemado sus santuarios. Pero lo más humillante no fue ni siquiera el asesinato. Lo más terrible fue lo que sucedió después. Cuando el humo de los incendios comenzó a cubrir el sol y los gritos de los moribundos cesaron, los vencedores hicieron algo que entraría para siempre en la historia como símbolo de la vergüenza sueca. Se acercaron a las puertas principales de la ciudad, las famosas puertas de bronce de Sigtuna, una obra maestra de la herrería, orgullo de la ciudad. No simplemente las rompieron, las desmontaron cuidadosamente de sus bisagras. ¿Para qué arrastrar toneladas de bronce a través del mar? No para fundirlas, era un trofeo, un símbolo. Privar a la ciudad de sus puertas significa castrarla simbólicamente, privarla de protección y estatus. Fue un mensaje. Podemos entrar a su casa cuando queramos e irnos llevándonos lo que nos guste. Los suecos miraban desde el bosque, a donde habían logrado huir los pocos sobrevivientes, cómo su reliquia principal era cargada en los barcos de los bárbaros. La gran Suecia, el terror de los mares, estaba de rodillas, viendo cómo su honor se alejaba hacia el amanecer. Sigtuna nunca se recuperó. La ciudad que debía convertirse en la capital del imperio se convirtió en cenizas. El poder se vio obligado a huir, fundando un nuevo centro, Estocolmo, lejos del agua abierta, escondiéndose tras estrechos aún más profundos. Pero el miedo se instaló en las almas por mucho tiempo. El eco de la caída de Sigtuna se extendió por todas las cortes de Europa. Reyes y obispos susurraban en los pasillos: si estos salvajes pudieron quemar Sigtuna, ¿quién está a salvo? Los bárbaros dejaron de ser solo un problema en la frontera. Se convirtieron en una amenaza existencial, y la flota de los vencedores regresaba hacia el este. Los barcos iban muy hundidos en el agua, cargados de oro, armas y esclavos. Pero la carga principal eran esas mismas puertas de bronce. Yacían en el fondo del dracar, brillando tenuemente a la luz del sol poniente, reflejando un cielo que ya no pertenecía a los dioses escandinavos. Las puertas se alejaban hacia la niebla para desaparecer de la historia sueca y reaparecer a cientos de millas, convirtiéndose en el adorno de una catedral en Novgorod, como un recordatorio eterno de aquel día en que el cazador se convirtió en presa. Este bronce se convirtió en el punto final de la frase que cerraba la era de los vikingos. El viejo mundo se derrumbó junto con las puertas de Sigtuna. Y en la niebla del Báltico ya maduraba una nueva realidad, donde las reglas las dictaba no la fuerza de las tradiciones, sino la velocidad, la crueldad y el agarre de acero de aquellos que ayer eran considerados víctimas. Y ahora estos lobos de mar habían sentido el sabor de la verdadera sangre. Su apetito apenas se encendía. El mar esperaba a sus nuevos dueños. Esas mismas puertas de bronce de Sigtuna, desaparecidas en la niebla, se convirtieron no solo en el adorno del templo de Novgorod. Cerraron la tapa del ataúd sobre la época del dominio naval escandinavo. El mar, que los vikingos llamaron durante siglos su patio trasero, de repente se convirtió para ellos en una trampa mortal. Si antes la aparición de una vela en el horizonte causaba pánico en las aldeas bálticas, ahora el pánico se apoderaba de los patrones de las cocas comerciales y los capitanes de los drácars de guerra al ver el horizonte vacío. Porque la muerte ya no llegaba abiertamente, bajo el rugido de trompetas y el golpe de escudos. Aprendió a acercarse sigilosamente, como un pez depredador desde las profundidades. Llegó la era de la táctica de la manada de lobos. Olviden las majestuosas batallas navales donde flotas gigantescas chocan muro contra muro.
Las tribus bálticas, curonios, ocelianos, zambianos, eran pragmáticos hasta la médula. No sufrían de megalomanía ni construían fortalezas flotantes que requerían robles centenarios y años de trabajo. Su apuesta estaba en la velocidad, la maniobrabilidad y una baratura aterradora. Sus barcos, ligeros, de fondo plano, veloces, podían pasar por donde la quilla de un pesado barco escandinavo rasgaba el fondo. Se escondían en los escollos, en las desembocaduras de los ríos, en los cañaverales, volviéndose invisibles para los gigantes torpes. El Báltico se convirtió en un campo minado donde cada isla podía ocultar una emboscada. Imagínense en el lugar de un timonel sueco a principios del siglo XIII. Van por la ruta comercial habitual. El viento es favorable, el mar está tranquilo, y de repente el agua alrededor parece hervir. Desde todos lados, de la bruma matutina, se lanzan sobre ustedes una docena o incluso 2 docenas de botes depredadores. No les da tiempo de girar su pesado barco, ni siquiera les da tiempo de formar a la tripulación en cubierta. No es un duelo, es una paliza. La manada de lobos trabaja coordinadamente, sin órdenes innecesarias, obedeciendo a un ritmo único de asesinato. No van al choque, atrapan en pinzas. Entra en juego el arma más terrible de la flota de madera, el fuego. Los bálticos no pretendían abordar sus barcos para quedárselos. ¿Para qué querían esos ataúdes torpes? Necesitaban destruirlos. Ollas con mezcla combustible, flechas en llamas, antorchas de brea volaban hacia las cubiertas de los drácars. La madera seca y salada ardía como la pólvora. Y he aquí que el orgullo de la construcción naval del norte se convierte en una antorcha llameante a la deriva sobre las olas. A la tripulación le queda una elección terrible: quemarse vivos o saltar al agua helada, donde ya los esperan hombres con garfios y lanzas. En estos enfrentamientos no había lugar para la caballería o el código de honor. Era una limpieza total del territorio acuático. Los piratas bálticos actuaban con la eficiencia de patólogos forenses. Cortaban las arterias comerciales de Gotland y Suecia. Las ricas ciudades mercantes que ayer contaban ganancias, ahora contaban pérdidas y viudas. El mar Báltico, otrora Varego, se transformaba rápidamente en el lago lituano, o para ser más exactos, en los cotos de caza de los reyes curonios. El comercio estaba paralizado. El precio del hierro y la sal se disparó hasta las nubes, porque ningún barco podía garantizar la entrega de la carga. Las crónicas de la época dejaron de cantar las hazañas de los vikingos y se llenaron de informes escuetos, llenos de horror, sobre flotas desaparecidas. Nadie regresó. Esa frase se convirtió en el estribillo de la época. Los escandinavos, acostumbrados a ser depredadores, descubrieron con sorpresa que sus garras se habían desafilado y sus dientes estaban rotos. Intentaban responder, enviaban destacamentos punitivos, pero era como intentar cortar el agua con una espada. La manada de lobos se dispersaba antes del golpe, para reunirse de nuevo a espaldas del enemigo y clavarle los dientes en la garganta. Hacia el final del primer cuarto del siglo XIII, el equilibrio de fuerzas cambió definitivamente. El norte ya no dictaba sus condiciones. El miedo cambió de domicilio. Ahora vivía no en las aldeas curonias, sino en los puertos de Visby y Sigtuna. Los ocelianos y curonios se convirtieron en los nuevos dueños del mar, y su impuesto de sangre lo pagaba cualquiera que se atreviera a entrar en sus aguas. Pero la historia no tolera la estática. Mientras los escandinavos se ahogaban en su propia sangre en el agua salada, y los jefes bálticos se embriagaban con su triunfo naval, en el horizonte comenzaba a formarse una nueva amenaza. Una amenaza que no se podía manejar ni con botes rápidos, ni con fuego, ni con emboscadas en el bosque. El viento cambió. Trajo del oeste no el olor a sal y pescado, sino el pesado y metálico olor a incienso y hierro al rojo vivo. Donde antes desembarcaban bandas dispersas de vikingos sedientos de oro, ahora bajaban a tierra personas que no necesitaban simplemente saquear. No necesitaban esclavos ni plata, necesitaban almas. Y trajeron consigo una tecnología ante la cual los escudos de madera de los paganos no eran más resistentes que el papel. En lugar del dragón de madera, podrido en el fondo, se arrastraba una máquina de hierro que no conocía dudas. La época de las incursiones terminaba. Comenzaba la época de las cruzadas. Y este enemigo no iba a jugar al gato y al ratón. Vino para construir sobre los huesos del viejo mundo su propio orden de piedra.
Les parecía que habían ganado. Les parecía que, habiendo acorralado a los suecos en las frías aguas del Báltico y convertido el mar en sus cotos de caza, se habían asegurado la seguridad. ¡Qué error tan monstruoso! La victoria sobre los vikingos les jugó una mala pasada a las tribus bálticas. Les hizo creer que la guerra eran incursiones, saqueo y enfrentamientos rápidos. Se prepararon para la guerra de ayer. Pero en el horizonte ya salía el sol de una nueva era. Una era donde la muerte no viste pieles y cotas de malla, sino capas blancas con cruces rojas y negras. Una era donde la guerra no es un oficio, sino una industria. Presentamos a la muerte de hierro. No eran piratas buscando dinero fácil. Era una máquina de destrucción fría, burocrática, tecnológicamente impecable, lubricada con fe fanática y oro alemán. En el año 1201, en la desembocadura del Daugava, desembarcó el obispo Alberto. No trajo consigo una multitud de berserkers gritando. Trajo ingenieros, albañiles y asesinos profesionales que habían hecho voto de castidad y obediencia. Y lo primero que hicieron fue comenzar a construir. Imaginen el horror de un cazador del bosque que sale al claro y ve cómo en el lugar del habitual asentamiento de madera crece algo antinatural. Piedra. Bloques grises y fríos, apilados en formas geométricas perfectas. Los bálticos vivían en un mundo de madera. Sus dioses vivían en los árboles. Sus fortalezas eran de troncos que ardían, se pudrían y olían a vida. Los castillos de los cruzados no olían a nada más que a humedad y cal. Era una tecnología alienígena. No puedes quemar la piedra, no puedes cortarla con un hacha. Riga, fundada por Alberto, se convirtió en un tumor canceroso en el cuerpo del Báltico. Crecía, devorando espacio, y sus muros de piedra eran un manifiesto. Estamos aquí para siempre. Si los vikingos eran lobos, la orden de los portadores de la espada y los teutones que vinieron tras ellos se convirtieron en un rinoceronte blindado. Contra la infantería ligera báltica y los jinetes en caballos bajos salió la caballería pesada de caballeros, los tanques de la Edad Media. Imaginen media tonelada de peso vivo, un destrero de guerra, cubierto de armadura, llevando encima a un jinete que desde la infancia aprendió solo una cosa: matar desde la silla. Cuando tal cuña, formada en cabeza de cerdo, pasaba al galope, la tierra temblaba literalmente. Ese estruendo se sentía en el diafragma a kilómetros. El golpe de tal cuña no solo rompía la formación, convertía a las personas en carne picada. Los escudos de madera volaban en astillas, los huesos se rompían como ramas secas. Detener a un caballero a toda velocidad con un garrote o una lanza ligera era tan real como detener una avalancha con la palma de la mano. Pero los recién llegados tenían otra sorpresa: la ballesta. Para los bálticos, que veneraban el arco y la destreza personal del tirador, este dispositivo parecía un mecanismo diabólico. El arco requiere fuerza, entrenamiento, fusión con el arma. La ballesta requiere solo una cosa: presionar el gatillo. Clic. Y un virote pesado y corto con punta facetada atraviesa la cota de malla, la carne, y sale por la espalda destrozando los pulmones. Era el arma de destrucción masiva de esa época. Muerte mecánica, que igualaba al gran guerrero con el campesino de ayer. Los caballeros fusilaban a los defensores de los asentamientos desde una distancia segura, metódicamente, como en una galería de tiro, sin dar ni una sola oportunidad de respuesta. Sin embargo, el arma más terrible de la orden no era el acero, era la ideología. Los vikingos necesitaban sus cosas y sus cuerpos para la venta. Les importaba un bledo a qué dioses rezaran mientras pagaran el tributo. Los cruzados vinieron por su esencia. Su ultimátum era simple y monstruoso: bautismo o muerte. No había tercera opción. Era una guerra de aniquilación total de la identidad. El obispo Alberto y los maestres de la orden no negociaban con los perros paganos como iguales. Los miraban como maleza que había que cultivar o arrancar de raíz. El efecto psicológico del choque con esta máquina fue paralizante. Las tribus, que ayer celebraban la victoria sobre Suecia, de repente se dieron cuenta de su insignificancia. Su táctica de emboscadas no funcionaba contra muros de piedra. Su furia se estrellaba contra la formación de hombres de hierro que se movían como un solo organismo, obedeciendo las órdenes de los maestres.
El cronista Enrique de Livonia describe con placer sádico cómo ardían las aldeas, cómo los jefes, orgullosos e indomables, se arrastraban en el barro besando las botas de los conquistadores, suplicando por su vida a cambio de traicionar a sus dioses. El Báltico se sumergió en una atmósfera de desesperanza. Parecía que la resistencia era inútil. El dios de los recién llegados era más fuerte. Sus casas eran de piedra, sus sirvientes eran de hierro, su voluntad era inquebrantable. La orden de los portadores de la espada cerraba el cerco metódicamente. Construían castillos en caminos clave, bloqueaban ríos, creaban puntos de apoyo desde los cuales realizaban sus incursiones mortales. No era una guerra de ejércitos, era una limpieza planificada del territorio de los infieles. Cada nuevo castillo era un clavo en la tapa del ataúd de la libertad de las tribus. Pero la historia no es una línea recta, es una espiral, e incluso la máquina más perfecta tiene una vulnerabilidad. Los caballeros, embriagados por sus éxitos, creyeron en su invulnerabilidad divina, tal como lo hicieron los suecos alguna vez. Olvidaron que el hierro tiene peso, que un tanque es inútil donde no hay suelo firme. Olvidaron mirar bajo sus pies. Y allí, bajo los cascos de sus poderosos caballos, chapoteaba el pantano báltico, graso, sucio y traicionero. La naturaleza, a la que intentaban encadenar en piedra, preparaba su respuesta. Y esa respuesta no sonaría con el estruendo de trompetas, sino con el sonido de succión con el que la pesada armadura se hunde en el pantano. Los cruzados decidieron que habían roto la columna vertebral a los salvajes. Comenzaron a comportarse no como guerreros, sino como dueños que habían perdido la vigilancia. En el otoño del año 1236, partieron en otra incursión de saqueo, que orgullosamente llamaron cruzada. Iban alegres, con caravanas llenas de botín, anticipando banquetes en Riga. No sabían que no iban a un desfile. Iban a una trampa solar. Saulé los esperaba. Y esta vez los bárbaros no tenían muros de piedra. Tenían algo mejor: barro y el conocimiento de que incluso un hombre de hierro se hunde si se le empuja correctamente. El sol de septiembre de 1236 brillaba tenuemente, como si se avergonzara de lo que tenía que iluminar. Una enorme columna de cruzados y sus aliados se arrastraba por los pantanos en la frontera de Lituania y Curlandia, como una serpiente atiborrada. Regresaban de la incursión. Las carretas estaban repletas de bienes robados. Tras los carros caminaban filas de esclavos, y los caballeros de la Orden de los Portadores de la Espada conversaban perezosamente en sus sillas, discutiendo cómo gastarían su parte. Estaban borrachos de impunidad. Habían pasado con fuego por las tierras de los amojitios sin encontrar resistencia, y decidieron que los salvajes una vez más habían huido a sus madrigueras. El maestre Folkwin, un guerrero experimentado, sentía que algo andaba mal. Su espalda, acostumbrada al peso de la armadura, sentía ese mismo frío que se siente antes de una puñalada. Pero sus hermanos, esos aristócratas arrogantes de Alemania, se reían de la precaución. Estaban seguros. Dios estaba de su lado, y el acero es más confiable que la oración. Se equivocaban. Dios ese día se tomó el día libre, y el paisaje decidió entrar en la guerra del lado de los paganos. El lugar llamado Saulé no es un campo para torneos. Es un laberinto de arbustos, riachuelos y barro fangoso y succionante, cubierto por una fina capa de hierba. Cuando la vanguardia de la orden se topó con un pequeño río, los vieron. Samogitios. No se escondían. Estaban en la otra orilla, silenciosos y tranquilos, bloqueando el vado. Y en ese momento la trampa se cerró. Desde atrás, del bosque que parecía vacío, salieron las fuerzas principales de los lituanos. Los cruzados quedaron atrapados en un saco. Miren la situación con los ojos de un caballero. Están sentados en un enorme caballo de guerra. Llevan encima 30 kilogramos de hierro. Su caballo también lleva armadura. Es la máquina perfecta para un golpe de ariete en tierra plana y firme. Pero aquí, en el pantano, son un elefante en una cristalería. El maestre Folkwin, comprendiendo todo el horror de la situación, da la única orden correcta. Desmontar, formar en círculo, proteger la caravana. Era una oportunidad de sobrevivir. Un caballero a pie sigue siendo un tanque capaz de mantener la defensa.
Pero el orgullo es algo terrible. Los hermanos caballeros se rebelaron. «No vamos a amasar barro con las botas como plebeyos. No abandonaremos nuestros caballos», gritaban. Esta negativa se convirtió en su sentencia de muerte. Prefirieron morir en la silla que luchar a pie. Y los samogitios cumplieron su deseo. La batalla de Saulé no fue una batalla en el sentido habitual. Fue una matanza de bebés. Solo que en lugar de bebés, eran asesinos de élite de Europa. La caballería ligera y la infantería lituana no se lanzaron de frente. Actuaron como una manada de pirañas. Daban vueltas alrededor de la armada torpe que se hundía en el lodazal, cubriéndola con una lluvia de dardos. Un caballo que recibe un golpe en el vientre desprotegido cae, arrastrando consigo al jinete. Y un caballero caído en el barro ya no es un guerrero. Es una tortuga volteada sobre su espalda. No puede levantarse. El barro lo succiona, la armadura lo empuja hacia el suelo, y arriba ya se cierne un pagano sonriente con un garrote. Las crónicas no describen el tintineo de espadas, describen golpes sordos. Los samogitios entendieron. No tiene sentido perforar el costoso acero alemán. Es más fácil romper lo que hay dentro. Pesados garrotes y masas aplastaban los cascos, convirtiendo las cabezas de los orgullosos nobles en una masa sangrienta justo dentro de sus cubos brillantes. Los guerreros de élite de la orden, que durante años aprendieron esgrima, morían ahogándose en el fango del pantano, golpeados como ganado con simples palos de madera. Fue una escena de la pesadilla de cualquier tecnócrata. La furia primitiva vence a la alta tecnología, gracias a la geometría del campo de batalla. El maestre Folkwill luchó hasta el final, intentando organizar al menos alguna apariencia de formación, pero lo rodearon y lo mataron a hachazos junto con los restos de su séquito. Ese día en los pantanos de Saulé cayó toda la flor innata de la Orden de los Portadores de la Espada. 48 hermanos caballeros de pleno derecho no es solo una cifra. Era la columna vertebral administrativa de la organización. Perder tantos comandantes en un día significa perder la cabeza. 2000 guerreros rasos y mercenarios quedaron yaciendo junto a ellos, fertilizando con sus cuerpos esa misma tierra que vinieron a conquistar. El pánico que se apoderó de los sobrevivientes fue animal. Aquellos que pudieron escapar del cerco huyeron hacia Riga, arrojando armas y arrancándose las capas con cruces para no ser un blanco. Los habitantes locales, los semgalianos, que parecían ser aliados de la orden, al ver hacia dónde soplaba el viento, inmediatamente cambiaron de bando y comenzaron a rematar a los fugitivos en los bosques. A Riga llegó solo 1 de cada 10. No fue solo una derrota, fue una catástrofe. La Orden de los Portadores de la Espada, que infundía terror en todo el Báltico, de hecho dejó de existir como fuerza independiente. Su mito de invencibilidad se ahogó en el pantano junto con el maestre. Saúl fue una ducha fría para todo el mundo católico. Resultó que el Señor no garantiza la victoria a los idiotas que se meten en un pantano a caballo. Riga se quedó paralizada esperando el asalto. Parecía que ahora del bosque saldrían los regimientos lituanos y arrojarían a los restos de los alemanes al mar. Pero los samogitios no fueron al asalto de los muros de piedra. Les bastó con haber roto la columna vertebral al enemigo en el campo. Sin embargo, el vacío de poder no es eterno. Debilitada y desangrada, la Orden de los Portadores de la Espada se vio obligada a buscar salvación. Se arrastraron de rodillas hacia sus competidores, la Orden Teutónica. «Tómennos con ustedes, o desapareceremos», tal fue su mensaje. Ocurrió la fusión. Los teutones, una organización más poderosa, rica y dura, absorbieron los restos de los Portadores de la Espada, creando su sucursal en Livonia. La máquina de muerte fue reiniciada. Ahora se volvió aún más peligrosa, porque recibió una vacuna contra la arrogancia. Los nuevos dueños, los caballeros teutónicos, miraron el mapa y decidieron cambiar el vector. Si los pantanos lituanos son muerte, entonces, quizás valga la pena probar suerte en el norte, allí donde viven los rusos, allí donde los lagos congelados crean plataformas ideales y planas para la caballería pesada. El hielo es duro, soportará el peso del orden alemán. Así pensaban ellos, desplegando sus estandartes hacia Pskov y Novgorod, sin sospechar que en la orilla del lago Peipus ya los esperaba un joven príncipe que también sabía usar el paisaje como arma del juicio final.
Y el hielo, con el que tanto contaban, les preparaba una sorpresa traicionera, más terrible que cualquier pantano. El barro de Saule enseñó a los cruzados a temer la tierra blanda, pero no les enseñó humildad. Habiendo lamido sus heridas y absorbido los restos de los deshonrados portadores de la espada, la Orden Teutónica, ese monstruo de la burocracia militar monástica, decidió cambiar el vector de ataque. Si los pantanos del sur son muerte, entonces el norte, con sus inviernos interminables y lagos duros como la piedra, parecía la cabeza de puente ideal. Los caballeros miraron el mapa y vieron allí un premio que valía el riesgo. Pskov y Novgorod, ricas repúblicas comerciales, puertas a los inmensos recursos de Oriente. Además, sus habitantes eran cismáticos, cristianos incorrectos, y por lo tanto, desde el punto de vista del Vaticano, se diferenciaban poco de los paganos. Matarlos no era un pecado, sino una obra agradable a Dios. Una mañana de abril de 1242, sobre el hielo del lago Peipus, se alineó la máquina de muerte perfeccionada, la famosa cuña, el hocico de cerdo. Una formación temible donde en la primera fila, estribo con estribo, estaban los caballeros cubiertos del mejor acero europeo en enormes caballos. Dentro de la cuña se escondía la infantería y cerraban la formación otros jinetes pesados. Era un ariete vivo, capaz de romper cualquier muro, derribar cualquier formación, pisotear cualquier voluntad. Los alemanes estaban seguros de sí mismos. Ya habían tomado Pskov, sentían el olor a presa fácil. El hielo bajo los cascos parecía confiable, como el orden alemán. No tuvieron en cuenta solo una cosa. Al otro lado los esperaba no un alcalde asustado, sino el joven príncipe Alejandro, a quien la historia recordará como Nevsky. Y este hombre planeaba jugar con ellos no un duelo de caballeros, sino un ajedrez de supervivencia. Alejandro entendía perfectamente que en un choque frontal con la cerda de hierro, su milicia no tenía más posibilidades que una cerca de madera contra un ariete. Por eso apostó a la psicología y la física. Alineó sus tropas cerca de la orilla empinada, cerca de la Piedra del Cuervo, debilitando intencionalmente el centro y reforzando los flancos. Era un cebo clásico. Invitaba a la bestia alemana a golpear en el mismo corazón, empantanarse en la batalla y exponer sus costados blindados. La batalla comenzó con un estruendo que pareció romper el cielo. La cuña teutónica se estrelló contra el centro de la formación rusa. Se escuchó un monstruoso chirrido de metal contra metal, el crujido de lanzas rompiéndose y gritos de hombres siendo pisoteados en el hielo. Los alemanes, tal como calculaba Alejandro, rompieron el centro. Ya veían las espaldas de los enemigos huyendo, ya sentían el sabor de la victoria. Pero era una ilusión. Habiendo pasado a través de la formación como un cuchillo a través de la mantequilla, la caballería pesada se topó con la orilla empinada y nevada. Dar la vuelta a tal mole en un espacio reducido es una tarea imposible. La cuña se detuvo, el impulso del ataque se extinguió, y en ese momento la trampa se cerró. Desde los flancos golpeó la caballería rusa. Imaginen ese horror. Están encadenados en armaduras, sentados en un caballo que resbala con sus cascos sobre el hielo sangriento. No pueden darse la vuelta, y desde los lados y desde la retaguardia se lanzan sobre ustedes jinetes ligeros y maniobrables que golpean con garfios, arrastrándolos de la silla. Un caballero caído en el hielo es un hombre muerto. Resbala, no puede encontrar un punto de apoyo, su peso trabaja en su contra. La alabada formación alemana se convirtió en un montón, en una picadora de carne donde la tecnología perdió ante la furia y la astucia. Y luego entró en acción el hielo mismo. Los historiadores todavía discuten si los caballeros se ahogaron masivamente rompiendo el hielo con sus armaduras o es una hermosa leyenda del cine. ¿Pero importa eso? Lo importante es otra cosa. El hielo de abril es traicionero, es resbaladizo, cubierto de agua deshelada. La sangre lo convierte en una pista de patinaje mortal. Los caballos se rompían las patas, los hombres caían bajo los golpes y ya no se levantaban, congelándose en el fango helado. Para los teutones, el campo de batalla se convirtió en una sucursal del infierno, donde el frío quemaba más terriblemente que el fuego. Aquellos que hace un minuto se sentían dueños de la situación, ahora huían en pánico,
perseguidos por la caballería rusa 7 verstas por el lago transparente como el vidrio. No fue solo una derrota, fue una catástrofe geopolítica para la Orden. La batalla en el lago Peipus trazó una línea gruesa y sangrienta en el mapa de Europa. Aquí, sobre este hielo, se dijo un firme no a la expansión del occidente católico hacia el este. El Drang nach Osten se ahogó en agua helada. La frontera entre dos civilizaciones, dos mundos, se congeló por siglos. Los teutones entendieron. En el este no tienen nada que buscar. Allí vive gente que pelea sin reglas y usa su propia naturaleza como arma. Los caballeros sobrevivientes regresaban a sus castillos en Livonia abatidos. Se encontraban en un callejón sin salida estratégico. En el norte, el muro impenetrable de los principados rusos. En el sur, los malditos pantanos donde pereció la flor de la orden de los portadores de la espada. El camino al este está cerrado. El camino al sur es mortalmente peligroso. La orden teutónica quedó encerrada en una estrecha franja de la costa báltica, como un lobo en una jaula. Pero un depredador no puede vivir sin cazar. Si no se puede ir a Rusia, entonces hay que terminar el asunto con los que quedaron en la retaguardia. Con aquellos que todavía rezan a Perún en sus arboledas sagradas. Las miradas de los maestres se volvieron nuevamente al centro del Báltico, a Lituania. Allí, entre bosques y lagos, príncipes dispersos se mordían la garganta unos a otros en la lucha por el poder. La orden calculaba que podría estrangularlos fácilmente uno por uno, usando el viejo principio romano, divide y vencerás. Pensaban que trataban con salvajes incapaces de hacer alta política. ¡Qué ingenuidad! No notaron cómo a la sombra de sus propias derrotas, en Lituania se alzó una figura igual a ellos en cinismo y superior en astucia. Mientras los alemanes se ahogaban en el lago Peipus y los samogitios celebraban la victoria en Saule, un hombre seguía atentamente lo que sucedía. Se llamaba Mindaugas. No era un héroe con armadura brillante. Era una bestia política que entendió una simple verdad. Para sobrevivir junto a los lobos, uno mismo debe convertirse en un perro lobero. Vio que las viejas alianzas tribales estaban condenadas, que contra la máquina de hierro de la Orden solo puede resistir un Estado, y decidió construir este Estado a cualquier precio, incluso si para ello tenía que ahogar en sangre a sus propios hermanos y vender su alma al diablo, o lo que es peor, al Papa de Roma. En los bosques de Lituania comenzaba un juego de tronos, en comparación con el cual las intrigas de las cortes europeas parecían juegos de niños en el arenero. Mindaugas afilaba su cuchillo, y este cuchillo estaba destinado no solo a los enemigos, sino también a los amigos. Mientras los caballeros teutónicos escupían el agua helada del lago Peipus y lamían sus heridas en sus madrigueras de piedra, en la profunda retaguardia, entre selvas impenetrables y ríos oscuros, sucedía algo mucho más terrible para el mundo occidental. Nacía un nuevo jugador. Un jugador que entendió que solo con furia y hacha no se gana esta guerra. En los bosques de Lituania, apareció un hombre que decidió jugar con Europa a su propio juego, pero con cartas marcadas. Se llamaba Mindaugas. Olviden la imagen del noble príncipe de los cuentos infantiles. Mindaugas era un animal político, un depredador de orden superior que sobrevivió en el frasco con arañas que era la Lituania tribal de aquel tiempo. Miraba el destino de los prusianos y curonios, convertidos en polvo por la apisonadora de hierro de la Orden, y entendía una verdad simple y cruel. Los solitarios mueren. La democracia tribal, las disputas en las asambleas, los orgullosos jefes independientes, todo eso es un boleto al otro mundo. Para sobrevivir junto a una máquina de destrucción como la Orden Teutónica, uno mismo debe convertirse en una máquina, en un monolito. La unificación de Lituania no fue una alianza voluntaria de amigos tomados de la mano alrededor de una fogata. Fue un baño de sangre. Mindaugas reunía tierras, no con diplomacia, sino con cuchillo y veneno. Exterminaba a los competidores por familias enteras. Desterraba a sus propios sobrinos y hermanos, enviándolos a una muerte segura en guerras con Rusia. Y cuando regresaban vencedores, les echaba encima mercenarios. Quien no está conmigo es comida para gusanos. Tal era su constitución. Vertió los cimientos del futuro Estado con la sangre de sus propios compatriotas, porque sabía, el tiempo se acaba. El puño de hierro de la Orden ya está alzado para el golpe.
Pero el genio de Mindaugas no se manifestó en la habilidad para matar a los suyos. Eso lo sabían hacer muchos. Su genio se manifestó en el momento en que entendió cómo detener a los cruzados sin un solo disparo. Realizó la maniobra geopolítica más cínica y brillante del siglo XIII. Decidió bautizarse. Imaginen la cara del gran maestre de la orden teutónica cuando le trajeron la noticia. El principal pagano, ese mismo hijo del diablo, para cuya destrucción la orden recibía dinero y la bendición de toda Europa, de repente declara que quiere convertirse en un fiel hijo de la Iglesia Católica. Fue jaque mate. La orden existía solo para un objetivo: la guerra santa contra los infieles. Si Lituania se vuelve cristiana, a los caballeros se les quita el sentido de su existencia. Se les quita el trabajo, el financiamiento y el derecho a la tierra. Mindaugas no solo pidió el bautismo, se dirigió directamente al Papa, pasando por encima de los alemanes. Compró su corona a precio de traicionar la fe de sus antepasados. ¿Pero era fe? Para Mindaugas, los dioses eran solo figuras en el tablero. Si Perún no puede proteger de las ballestas, entonces se necesita otro dios, un dios que da inmunidad jurídica. En el año 1251 ocurrió este espectáculo. Mindaugas, junto con su esposa y la corte, recibió el bautismo. Solo se puede adivinar qué pasaba por su alma cuando vertían agua bendita sobre su cabeza. Lo más probable, un cálculo frío. Miraba a los obispos no como salvadores del alma, sino como idiotas útiles que le trajeron un escudo impenetrable para las espadas de la orden. La bula papal, un documento que prohíbe tocar al rey recién convertido. 2 años después, en el verano de 1253, fue coronado. Mindaugas se convirtió en el primer y único rey de Lituania. Europa aplaudía. Los salvajes se civilizaron. No veían que este rey civilizado continuaba ofreciendo sacrificios en secreto a los dioses paganos en las arboledas sagradas para asegurarse. No veían que bajo la máscara del cristiano humilde se escondía el mismo lobo del bosque que simplemente ganó tiempo. Y ese tiempo lo usó con una eficiencia aterradora. Mientras los cruzados, rechinando los dientes, estaban atados por las prohibiciones papales de guerra, Mindaugas construía. No construía solo castillos, construía una vertical de poder. Los clanes dispersos de ayer se convertían en un ejército. Los ancianos de ayer se convertían en gobernadores. Lituania se transformaba ante los ojos de territorio a estado. Mindaugas implementaba tecnologías occidentales, adoptaba la táctica de construcción en piedra, creaba lazos diplomáticos. Usó la tregua para convertir a Lituania en un erizo imposible de tragar. Pero cualquier trato con el diablo tiene un precio. Y el precio de la corona de Mindaugas fue monstruoso. Para apaciguar a la orden y demostrar su lealtad al Papa, se vio obligado a entregar una parte de sus tierras para ser despedazada. Le regaló a los cruzados Samogitia, esa misma Samogitia indomable y salvaje que era el corazón del paganismo y la furia báltica. De hecho, vendió a sus guerreros más leales y fanáticos como esclavos a los alemanes, a cambio de tranquilidad para el resto de Lituania. Fue un acto de cinismo político supremo. Mindaugas sacrificó un peón para salvar al rey, pero subestimó al peón. Los samogitios no son personas que se puedan transferir simplemente por inventario como un saco de grano. Eran personas que derrotaron a los portadores de la espada en Saule. Personas para quienes la libertad era más importante que la vida y la lealtad a los viejos dioses más importante que las órdenes del rey. Cuando los caballeros teutónicos, agitando el acta de donación de Mindaugas, entraron en los bosques de Samogitia para establecer allí su orden, esperaban sumisión de los súbditos del rey cristiano. En cambio, encontraron un odio que se acumuló durante décadas. Los samogitios se sintieron traicionados 2 veces, por su rey, que los vendió por un aro de oro, y por el nuevo dios, que vino a ellos con fuego y espada. El bosque comenzó a susurrar maldiciones nuevamente. En la espesura de Samogitia hervía una furia capaz de quemar cualquier tratado político. Mindaugas pensaba que controlaba la situación, pero encendió la mecha de una bomba que debía explotar toda la región. Y esta explosión ocurriría en el lago Durbe, donde la traición se convertiría en valentía y los esclavos recordarían cómo sostener un arma. Samogitia, que el rey Mindaugas arrojó desde su grandeza a los pies de los teutones, resultó ser un trozo de carne envenenada. El caballero, acostumbrado a tomar lo suyo por derecho del más fuerte,
No entendió que un papel firmado sobre la transferencia de tierras no cambia la física del odio. La orden, embriagada por el éxito diplomático, decidió que el asunto estaba hecho. Solo quedaba ir y formalizar la propiedad. En julio de 1260, las Fuerzas Unidas de las Órdenes Teutónica y de Livonia partieron en una campaña punitiva. El objetivo era simple: romper definitivamente la columna vertebral a los samogitios que se negaban a reconocer a los nuevos dueños. Miren la composición de este ejército. Es críticamente importante para entender la catástrofe inminente. En el centro, la élite cubierta de acero, los hermanos caballeros, profesionales de la guerra. Pero eran pocos. La masa principal del ejército la constituía la plebe, estonios, curonios y prusianos movilizados por la fuerza. Esos mismos pueblos conquistados a los que los alemanes consideraban quebrados. Los llevaban a la guerra a latigazos, obligándolos a matar a sus propios hermanos de desgracia. Los caballeros los miraban desde sus altas sillas de montar como material prescindible, como un escudo humano. Estaban seguros de que el miedo al látigo del Señor era más fuerte que el llamado de la sangre. Fue un error fatal. La arrogancia es una droga que mata más lento que el veneno, pero de forma más segura. El ejército se acercó al lago Durbe, un lugar ideal para la tragedia. Un istmo estrecho, orillas pantanosas, falta de espacio para maniobrar. Los samogitios ya los esperaban. 4.000 paganos enfurecidos que no tenían nada que perder. Pero el evento principal no ocurrió en el momento del choque de las vanguardias. El evento principal ocurrió en la retaguardia, en las cabezas de esos mismos esclavos a los que llevaron a morir por intereses ajenos. Y ahora háganse una pregunta, mirando a los ojos de la historia. ¿Matarían a personas libres para que su amo se hiciera aún más rico? ¿Defenderían a quien ayer quemó su aldea y convirtió a su esposa en concubina? Los curonios, que iban en la retaguardia del ejército de la orden, se hicieron esa pregunta, y la respuesta no les gustó. La chispa estalló instantáneamente. Según una versión, los curonios exigieron a los caballeros que les devolvieran a las mujeres y niños capturados en el campamento samogitio, pero recibieron una negativa arrogante. «El esclavo no tiene derecho al botín», les respondieron. En ese segundo, la disciplina, que se mantenía por el miedo, se evaporó. Los curonios y estonios, en lugar de atacar a los samogitios, giraron sus lanzas y golpearon por la espalda a sus amos. No fue un motín, fue una ejecución. Imaginen el horror de un caballero que lucha con un samogitio de frente y de repente siente cómo desde atrás su propio escudero le corta los tendones. El ejército de la orden quedó en un pastel de capas de muerte. Desde el frente los presionaban los samogitios, desde la retaguardia y los flancos los cortaban los curonios rebeldes. La formación se desmoronó instantáneamente. La caballería pesada, atrapada en un espacio estrecho, se mezcló en un montón. Los caballos pisoteaban a la infantería. Los caballeros atacaban a los suyos intentando escapar del anillo, pero el anillo se cerraba como un garrote vil. La batalla de Durbe se convirtió en una carnicería como el Báltico no había visto aún. Aquí no tomaban prisioneros por rescate, aquí mataban con placer, descargando la rabia por décadas de humillaciones. Los cronistas registran las pérdidas secamente, como contadores, pero detrás de esas cifras está el colapso de todo un sistema. 150 hermanos caballeros quedaron yaciendo en el barro junto al lago Durbe. Piensen en esta cifra, 150. No son simples soldados. Es el alto mando, la élite, el generalato de 2 órdenes. Murió el maestre de la Orden de Livonia Burkhard von Hornhausen. Murió el mariscal de Prusia Heinrich Bottel. Todo el mando fue decapitado. Para la Edad Media, perder 150 caballeros equivale a perder toda una flota de portaaviones en nuestros días. Fue una catástrofe de la que es imposible recuperarse simplemente reclutando nuevos reclutas. A un caballero se le prepara desde los 5 años. Su armadura cuesta como una aldea. Y todo esto fue destruido en unas pocas horas de furia de los esclavos de ayer. La orden teutónica, que parecía un monolito, de repente resultó ser un coloso con pies de barro. El eco de la batalla de Durbe se extendió por los bosques más rápido que el viento. Fue una señal. «¡Se les puede golpear! ¡Son mortales!». Las tribus bálticas, a las que la orden consideraba pacificadas,
levantaron la cabeza. Comenzó el gran levantamiento prusiano. Los prusianos, guiados por sus jefes, comenzaron a exterminar metódicamente las guarniciones alemanas, quemar iglesias y ahogar sacerdotes. La tierra bajo los pies de los cruzados literalmente se incendió. De cazadores se convirtieron en presa, encerrados en sus castillos de piedra, mirando desde los muros el mar de fuego que rugía alrededor. La orden quedó al borde de la destrucción total. ¿Y qué hay de Mindaugas? ¿Ese mismo zorro astuto que preparó este lío? Observaba, y cuando vio que la balanza se inclinó, hizo su jugada. No fue a salvar a sus hermanos cristianos, se rió en su cara. Mindaugas renunció públicamente al cristianismo. Se arrancó la cruz, expulsó a los obispos y encendió de nuevo los fuegos en los altares de los viejos dioses. Me bauticé solo para que me dejaran en paz. Tal fue su mensaje. Toda su europeización resultó ser un farol brillante. Usó al Papa de Roma como escudo humano, y cuando el escudo dejó de ser necesario, lo tiró. Lituania se quitó la máscara. No más reverencias ante Occidente, no más intentos de ser uno de los nuestros en el mundo católico. La batalla de Durbe mostró: Europa entiende solo el lenguaje de la fuerza, y Lituania ahora tenía esa fuerza en exceso. Mindaugas, que unió a las tribus y usó cínicamente la diplomacia, estaba a la cabeza de una potencia que no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el depredador dominante en la región. La orden fue aplastada. Rusia estaba debilitada por la invasión mongola. Los escandinavos habían perdido hacía tiempo su antigua grandeza. El vacío de poder en Europa del Este exigía ser llenado. Los clanes del bosque, que comenzaron como víctimas de las incursiones vikingas, pasaron por el infierno, se templaron en el fuego de traiciones y batallas, y ahora estaban listos para el paso más importante. Dejaron de defenderse, se prepararon para atacar. La historia dio un giro completo. Aquellos a quienes acorralaban en los pantanos ahora miraban el mapa del mundo no como un refugio, sino como sus futuras posesiones. Sobre las ruinas de las ambiciones teutónicas y las cenizas de las ciudades quemadas comenzaba el amanecer de una nueva era. Una era donde el bosque báltico crecería hasta el tamaño de un imperio extendido de mar a mar. Miren el mapa de Europa del siglo XIV. Obsérvenlo bien. Verán allí una mancha que se expande como tinta sobre papel mojado. Ya no son esas tribus dispersas escondiéndose en los pantanos de las incursiones suecas. No son partisanos desesperados organizando emboscadas a los caballeros teutónicos en el barro. Es un leviatán. Sobre las ruinas de las ambiciones de vikingos y cruzados, sobre las cenizas de ciudades quemadas y los huesos de ejércitos invencibles, creció una nueva superpotencia, el Gran Ducado de Lituania. La historia ama la ironía. Aquellos a quienes el mundo civilizado llamó durante siglos salvajes y escoria pagana, construyeron un estado que por sus dimensiones dejó atrás al Sacro Imperio Romano, a Francia y a Inglaterra. La víctima de ayer, que pasó por el crisol de la guerra total, se convirtió en el depredador perfecto. Sobrevivieron donde otros pueblos desaparecieron sin dejar rastro. Los prusianos se disolvieron en el orden alemán, los curonios se asimilaron, pero los lituanos no solo resistieron, reescribieron las reglas del juego. El arquitecto de este milagro fue Gediminas. Ya no era un jefe del bosque con un garrote, sino un político sofisticado de escala europea, cínico y pragmático hasta la médula. Entendió que la espada es buena, pero la diplomacia y la economía matan con más seguridad. Gediminas comenzó a escribir cartas. Imaginen, un gobernante pagano envía el currículum de su estado a todas las ciudades hanseáticas. «Vengan con nosotros», escribía a artesanos y comerciantes. «Tenemos impuestos bajos, es seguro, y nos importa un bledo a qué Dios recen mientras trabajen por el bien de la corona». Y la gente iba. Mientras Europa se asfixiaba por la intolerancia religiosa y las hogueras de la Inquisición, en Vilna, la nueva capital que creció según la leyenda gracias a un sueño sobre un lobo de hierro, convivían pacíficamente monjes católicos, sacerdotes ortodoxos y chamanes paganos. Pero no era bondad, era cálculo frío. Gediminas y su hijo Algirdas entendían. Para mantener un imperio, no se puede romper la columna a cada súbdito. Es más fácil comprar su lealtad. La expansión lituana hacia el este se convirtió en un fenómeno.
No conquistaban las tierras rusas con fuego y espada como los mongoles. Venían y decían: no destruimos lo viejo, no introducimos novedades. Los principados rusos, agotados por el yugo tártaro, miraban a los lituanos no como ocupantes, sino como el mal menor. Los príncipes lituanos adoptaban la ortodoxia, se casaban con princesas rusas, hablaban su idioma, pero mantenían un agarre de acero en la garganta de la geopolítica. Algirdas, hijo de Gediminas, convirtió este estado en una máquina de guerra que funcionaba con combustible de cohete. Giró el vector de agresión hacia el sur y el este. La Horda de Oro, ese terror de Oriente ante el cual temblaba toda Rusia, de repente descubrió que le había salido un competidor. En la Batalla de las Aguas Azules en el año 1362, el ejército lituano destrozó por completo a los mursas tártaros. Fue un giro histórico. El mito de la invencibilidad de los mongoles se derrumbó tal como antes se derrumbó el mito de los vikingos y los teutones. Lituania tomó Kiev. La madre de las ciudades rusas, la antigua capital, pasó bajo el control de Vilna. Ahora las fronteras del Gran Ducado se extendían desde el mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. De mar a mar. Los caballos lituanos bebían agua del Dnieper y del Bug. Era un imperio de paradojas. La cúpula pagana gobernaba a millones de cristianos. Un Estado sin tradición escrita creó una de las burocracias más eficientes de su tiempo. Se convirtieron en el escudo de Europa. Mientras Occidente los despreciaba por su paganismo, eran precisamente los regimientos lituanos los que contenían el ataque de la Horda desde el este y el ataque de la Orden Teutónica desde el oeste. Eran el amortiguador contra el cual se estrellaban las olas de invasiones. Piensen en este camino. En solo un par de siglos, de despensa de esclavos, donde cualquier vikingo podía saquear aldeas impunemente, a emperadores que dictaban su voluntad a Moscú, Cracovia y Berlín. No pidieron permiso para la grandeza al Papa de Roma, la tomaron por la fuerza. Demostraron que una bestia acorralada es capaz no solo de mostrar los dientes, sino de crecer, mutar y devorar a sus cazadores. Los vikingos se fueron a las sagas. La orden teutónica se pudrió desde adentro y se convirtió en una reliquia histórica. La Horda de Oro se desmoronó en pedazos y Lituania se quedó. Esta historia no es sobre nobleza, es sobre supervivencia, sobre que la moral es un lujo para tiempos saciados y seguros. Cuando queman tu casa y se llevan a tus hijos como esclavos, tienes dos caminos: morir con una oración en los labios o tomar un hacha y volverte más terrible que tu enemigo. Las tribus bálticas eligieron el segundo camino. No se bautizaron con agua bendita, sino con la sangre de sus enemigos. Construyeron su grandeza sobre huesos, pero ¿la grandeza de quién se construye de otra manera? La historia de la furia del Báltico nos enseña una verdad incómoda. La civilización es una fina capa de hielo sobre un oscuro océano de caos. Y cuando el hielo se agrieta, gana no el que es más justo, sino el que se adapta más rápido, el que está dispuesto a romper las reglas y el que no teme mirar al abismo. Ellos lo miraron tanto tiempo que el abismo los reconoció como suyos. Y ahora, sabiendo qué precio se pagó por esta transformación, sabiendo cuánta sangre absorbió esta tierra, respondan honestamente. ¿Quién es aquí el verdadero héroe y quién el villano? ¿El pagano que defiende su casa con crueldad primitiva o el caballero civilizado que lleva la luz de la fe en la punta de una espada untada con veneno? Y si su mundo se derrumbara, si la guerra llegara a su umbral, ¿dónde se detendrían ustedes? ¿Podrían convertirse en monstruos para que sus hijos vivan como reyes? ¿O preferirían quedarse como víctimas justas en las páginas de una historia ajena? La elección es suya, pero recuerden, a los ganadores no se les juzga, se les teme.